Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del taller Cómo identificar al candidato idóneo, que imparte el psicólogo Mario Pérez Ladrón de Guevara. Este taller, al igual que los otros anteriores, tiene el objetivo de compartirles material útil, relevante y aplicable para las áreas que ustedes se desempeñan. Les comentamos que hay dos secciones para interactuar. La de preguntas y respuestas, en la que nosotros daremos puntual seguimiento a todos sus cuestionamientos, y en la otra es el chat, en la que también ahí podrán compartir cuestiones técnicas o alguna otra cosa que ustedes necesiten. Ahí podemos hacerlo a través del chat. Comentarles que les hemos ya pegado en el chat el link de descarga del manual del participante número 3, el cual acompañará los ejercicios, las prácticas y el contenido que iremos viendo durante esta sesión. Así que sin más, pues le cedo la palabra a Mario, le doy cámaras y micrófonos para empezar con esta sesión tan interesante. Les recuerdo, mi nombre es Georgina Vallejo, yo soy encargada de la comunicación con clientes y también estaré al pendiente de cualquier cosa que lleguen a necesitar. Entonces, pues, te dejo el micrófono, Mario, todos tuyos. Gracias. Gracias, Gina. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la tercera parte de este taller que venimos trabajando ya desde hace algunas semanas. Hoy concluimos pues un tema que sé que para muchos de los que estamos aquí pues es un tema interesante, un tema que nos puede ayudar a tener una perspectiva un poco más amplia y más estratégica de lo que es el reclutamiento. Al menos esa es la expectativa, y el día de hoy pues tenemos el cierre, nuestra última sesión. Estoy aquí compartiendo pantalla. Dame un segundito nada más. Aquí, ok. Bueno, pues hoy vamos a nuestra tercera parte. Les platicaba que en la primera sesión hablamos mucho de un cambio, si se acuerdan, del porqué, de un cambio a lo mejor de alcance, de perspectiva, de lo que es reclutamiento. Estamos acostumbrados a hacer, pues a lo mejor un enfoque muy técnico, ¿no? O llegamos hasta ciertos aspectos que podemos ayudar, cuando en realidad el tema de reclutamiento pues puede ser útil y ayudar a nuestros usuarios y clientes de una manera más extensa y más amplia de lo que nos podemos imaginar. Entonces, eso lo vimos en esta primera sesión. Hablamos del por qué hacer un cambio en las técnicas típicas que usamos en reclutamiento. Y hablamos también en la segunda sesión de qué teníamos que evaluar, ¿ok? ¿Qué era en lo que podíamos enfocarnos de nuestros participantes, de los candidatos? ¿Qué es lo que debemos evaluar? Hablábamos por ahí de 5 áreas que ahorita vamos a recordar, que es muy importante que en cada proceso de evaluación y de selección tengamos ahí noción de quién es nuestro candidato, para ser más conscientes de quién es el talento que estamos dejando entrar a nuestra organización. Y hoy, en esta tercera parte, nos vamos a enfocar en el cómo. Va a ser una sesión interesante. Yo sé que les había dicho en la sesión anterior que íbamos a platicar de la capacidad de ejecución. Esto que habíamos dicho que es una combinación de competencias que tienen un poder importante o nos pueden dar una luz importante sobre la capacidad de la persona para lograr resultados. Esto, de hecho, vamos a hacer un ejercicio en el que lo vamos a aplicar a nosotros mismos para que podamos identificar cómo estamos en ese sentido y qué áreas de oportunidad son las que tenemos que mejorar. Vamos a hablar de técnicas de selección. Vamos a hacer por ahí un ejercicio para ver cuáles son las que ustedes utilizan más, de qué les han funcionado. Y vamos a hablar de los cómo. Les quiero compartir un caso práctico, un caso real que aplicamos hace, pues ya el año pasado, pero que nos puede ayudar a ver cómo el uso de diferentes formas y técnicas de reclutamiento
pues nos puede dar una perspectiva diferente de lo que podemos hacer. Esto es ya una aplicación real de los temas y de las cosas que hemos visto aquí en nuestro taller. ¿Ok? Vamos a recordar nuestro objetivo, que es aprender cómo identificar el talento idóneo para el puesto desde una perspectiva estratégica de reclutamiento. Esto es lo que venimos buscando, lo que venimos siguiendo desde la primera sesión, y para esta, muy concretamente, nos vamos a enfocar, como les decía, en conocer herramientas y métodos efectivos para obtener información confiable sobre las probabilidades de éxito de los candidatos en una posición determinada. ¿Ok? Nos vamos a enfocar en los cómo. Y un poco lo que ya comentaba, vamos a hablar de estas técnicas, vamos a hablar de la capacidad de ejecución, de una combinación de técnicas que te puede permitir resultados muy superiores a la forma tradicional. Y vamos a hablar de un caso de estudio aplicando esta combinación de técnicas y de otros contenidos que hemos visto a lo largo de nuestro taller. ¿Ok? Vamos a comenzar haciendo un resumen de la sesión anterior. Lo que vimos fue que a partir de la información que obtienes de tu usuario, de la sesión de diagnóstico de necesidades de talento, que ahorita les voy a preguntar a ver quiénes tuvieron la oportunidad de en estos días de hacer cambios o de aplicar conocimientos o contenidos de lo que hemos visto hasta ahora, quiénes han tenido oportunidad de hacer cosas diferentes y qué resultados están teniendo, qué resultados han tenido aplicando cosas que hemos visto aquí. ¿Ok? A partir de esta información que obtenemos de nuestro usuario, de la sesión de diagnóstico de necesidades de talento, se vuelve necesario definir los retos prioritarios que van a guiar el proceso de búsqueda y evaluación. Esto es parte de lo que hablamos, pues en buena parte en la clase pasada. Toda esa información puede llegar a ser quizás caótica, puede estar enredada, y lo que necesitamos es identificar cuáles son las áreas clave que realmente me van a ayudar a guiar todo mi proceso, a formar esta imagen mental de contraste que tengo que tener a lo largo del proceso para identificar al mejor candidato. Vimos también que los retos que puede abarcar un reclutamiento o los retos que puedo ayudar a resolver a mis usuarios tienen distintos niveles de oportunidad, y pues debo definir el alcance de mi intervención, y dependiendo de cuáles sean estos problemas o estos objetivos que voy a ayudar a mi cliente a resolver, es que mi reclutamiento se puede volver más, mantenerse en el lado operativo o volverse más estratégico. ¿Ok? Para identificar los retos prioritarios, se debe clasificar la información recabada en la sesión de diagnóstico de necesidades de talento conforme al nivel de oportunidad que abarcan. ¿Ok? Y para hacer una evaluación adecuada del comportamiento de los candidatos, es necesario enfocarse en evidencias, alejarse de apreciaciones o interpretaciones que pueden estar lo más seguro basados en sesgos. Y es natural, es normal que personas, cuando estamos evaluando a otros, salgan nuestros sesgos, y esto nos pueden enfocar o nos pueden dirigir a tomar una mala decisión. ¿Ok? Y las 5 áreas más importantes que debemos considerar al evaluar a un candidato son estas 5 que están aquí: conocimientos, habilidades, motivaciones, personalidad y capacidad de ejecución. Vamos a dar una vuelta de comentarios igual para pasar lista. Me encantaría escuchar algunas personas que tuvieron oportunidad quienes tuvieron oportunidad de aplicar algo de esto, y si quedó alguna duda en ustedes, si quedó algo porque podamos abordar, a lo mejor lo podemos incluir en los contenidos que vamos a ver hoy o abordarlo específicamente. Vamos a dar un minuto para ver qué comentarios hay. Acuérdense que los participativos, ya por ahí tengo algunos nombres, luego nos vamos a poner en contacto para dar algunas asesorías. Pero a ver, vamos a ver qué dudas, que son 2 cosas: dudas que hubieran quedado de la sesión anterior, o compartir algo que hubieran aplicado en los 15 días, en la semana, en el tiempo que va, y que hubieran visto que les da un resultado diferente. Si se animan a abrir micrófono,
mejor. ¿Cuánto mejor? A ver, ¿quién se anima? A ver, aquí. Pueden repetir los de la vez pasada, ¿eh? No hay problema. A ver. Rosina, Fabiola, estoy escogiendo. ¿Te gustaría participar? O Paola, ¿quién se anima? María, Ivonne, Jorge, Flor, Fernanda, Agustín. Ahí tenemos un micrófono abierto. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, Hola, soy Rosina. Fabiola Camacho. Hola, Fabiola, ¿cómo Pues nada estás? más comentar, buenas tardes. La semana, tuvimos la oportunidad por ahí de aplicar un poquito sobre todo lo que veíamos en una de las sesiones de hacer ahora sí que una función estratégica, ¿no? De poder ver no nada más los requerimientos del puesto en sí, sino también ver un poquito más allá el puesto, de dónde surge la necesidad ya como negocio, como departamento, qué se está buscando, qué objetivos o resultados se están buscando con esta adición de una posición de nueva creación, esta posición que va a buscar, qué objetivos, qué cumplimiento, para nosotros poder ayudar un poco más a la hora de estar haciendo tanto la búsqueda de candidatos como los filtros, tener ese enfoque no nada más de que cumpla con los requerimientos que marca el perfil del puesto, sino ir creando una visión de ver que realmente la persona vaya a contribuir al logro de los objetivos y de los resultados que se está planteando en la posición, ¿no? Entonces creo que fue un ejercicio, a mí me pareció que nos ayudó productivo y también nos nutre más a nosotros como reclutadores o como asesores en la búsqueda de ese capital intelectual para la organización y que sobre todo que aseguremos que las personas que vengan, que realmente sí vengan a dar un resultado, ¿no? Entonces, es de los temas que hemos visto, lo que a mí se me hizo padre y que sí me gustaría, o que quise compartirles, ¿no? Más bien. Ok. No, Gracias. fabuloso. Muy bien, excelente. Felicidades, Rosina. Me da mucha alegría saber que el empezar a hacer estos pequeños ajustes y cambios se empiecen a dar una noción diferente. Yo creo que esa es toda la intención de este taller y de pues, todo este movimiento, toda esta propuesta de ampliar la visión de reclutamiento hacia algo más. Muy bien, felicidades. A ver, y tú misma, ¿qué sientes que puede ser diferente o qué cambio ves al tú aplicar esto y de repente enterarte o considerar dentro de tu proceso otros aspectos que también son importantes al momento de reclutar y como dices, no solo la cuestión técnica? ¿Qué lo hace diferente? Pues nos ayuda bastante a realmente estar metidos en la estrategia del negocio, ¿no? No nada más fungir a lo mejor como un departamento que te brinda unas personas con ciertas características y como estar nada más de staff, como regularmente nos clasifican a las áreas de capital humano, sino realmente ser parte de la organización, ¿no? Ser parte de ese negocio, de esa estrategia, de ese llegar en conjunto a ese resultado. Y pues también eso al final del día me ha tocado ya en otras ocasiones que pues el que te feliciten, así como de repente se quejan de que ay, no nos trajeron candidatos que no cubrían o que no aportaron, también que te feliciten por decir, oye, pues qué bueno, se dieron así como que en el clavo lo que se ocupaba, se está dando el resultado, se está cumpliendo el objetivo. Entonces, esa contribución que tú haces a ese logro de ese objetivo, de ese resultado, pues es parte también de esa objetivo que cada uno de nosotros debe tener como áreas de capital humano, ¿no? Que no sea nada más staff, sino realmente sea una parte participante de manera activa en los logros del negocio, los logros de los resultados de la organización y que muchas veces pues esto va a conllevar también a un crecimiento de la propia organización. Entonces también te crea un sentido de mayor tanto responsabilidad en participar en el negocio como también
en el tema de estar más involucrado de manera activa, ¿no? No nada más como un área de staff. Ok. No, hombre, buenísimo, excelente. Por ahí, una de las principales intenciones o las primeras intenciones de trabajar con estos contenidos, de empezar a hacer este tipo de reclutamiento, uno de los objetivos finales más importantes es precisamente eso, y es cómo hacer que nosotros en el área de capital humano, en el área de recursos humanos y específicamente en el área de reclutamiento en este caso, podamos ser vistos como una figura más estratégica dentro de la organización. Y como dices, cómo pasar de ese operador de servicio o como de ese brindador de servicio tradicional a de repente hacer una contribución más grande, aumentar el valor de nuestro trabajo a través del talento que seamos capaces de proveer. Buenísimo, muy buen comentario, Rosina. Muchas gracias y pues felicidades. Yo espero que lo que vamos a ver también el día de hoy, pues también les dé herramientas para poder seguir labrando este camino. ¿Ok? Muchas gracias, Rosina. ¿Quién más? A ver, ¿algún otro comentario? Sea alguna duda o alguna inquietud o alguna experiencia que hayan tenido de aplicar algo de los contenidos y que hubieran visto de repente algún resultado diferente en su función o en su experiencia como reclutadores. ¿Quién más? A ver, ¿quién anda por ahí? Yolanda, Yajaira, Víctor. ¿Quién se anima? Yolanda, a ver. Por ahí andas, estoy adelantando. ¿Alguno? Ninguno. María, Lisbeth, vamos varios, vamos a ayudarnos entre todos. Se vuelven más ricas las sesiones cuando hay participación. Ok, ¿alguno? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿No? Bueno, vamos a avanzar entonces con nuestro contenido. Bien, hay una cosa importante también a modo de síntesis, pero esto como una idea a traer en mente ahora que... Ay, Yolanda dice, perdón, me voy integrando a la sesión. No, hombre, no te preocupes, más adelantito, si tienes oportunidad y quieres participar, bienvenida. Ok, esta imagen hay que tenerla en mente. Yo creo que ayuda también a hacer una síntesis de las 2 sesiones anteriores que hemos tenido y es una manera de cómo entender el trabajo que estamos haciendo y de cómo sintetizarlo, ¿ok? Por ahí hablábamos de los niveles de oportunidad que podemos ayudar a nuestros usuarios a través del talento, ¿ok? Que no todo es nada más un trabajo por hacer, sino que puede llegar a ser algo más estratégico o incluso que ayude a toda la empresa. Y entonces cuando hacemos este diagnóstico se genera una expectativa. O sea, yo espero que la persona que voy a reclutar, la persona que entre a la organización, pues tenga ciertas condiciones o ciertas características que ayuden a cumplir con estos requisitos y esto que espero que pueda hacer con la posición. Y luego al momento de evaluar a mi talento, al momento de evaluar a la persona, están aquí las 5 áreas en las que me debo de enfocar, ¿no? ¿Qué tanto sabe la persona? ¿Qué tanto sabe hacer? ¿Qué tanto quiere? ¿Cómo es? ¿Y qué tanto puede lograr? ¿Ok? Esto es características. Cada uno vamos a tener una condición diferente. No hay candidato perfecto. No existen los unicornios morados. Pero sí puedo conocer qué tanto potencial o qué tan preparado está mi candidato con estas características suyas, con este saber que tiene, con este saber hacer, con este querer ser, poder lograr, qué tanto le podría servir para poder afrontar el reto que le estoy yo planteando encima, porque al momento en que yo pongo un nivel de oportunidad más alto, que no es nada más técnico, yo como reclutador me comprometo más con mi cliente, claro, eso ya lo hemos platicado, pero también al usuario, al candidato, también de alguna manera pongo una vara más alta, porque entonces la expectativa que viene a cumplir también es mayor y esto es algo que tenemos que notar. Si yo nada más veo por el trabajo por hacer o veo por la cuestión técnica,
pues entonces mi candidato, con que sea bueno en el aspecto técnico, pues va a cumplir la expectativa. Pero si yo abro este panorama y abro esta oportunidad, también mi candidato va a tener, digamos que un reto o un peso más grande que soportar y un reto más grande que enfrentar, ¿ok? Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el reto que va a tener la persona partiendo de lo que él tiene? Y si eso que él tiene y es suficiente, si sus recursos personales son suficientes o son adecuados para poder hacer frente a esa expectativa que se levantó, ¿ok? Ahora, una cosa importante. Normalmente en un reclutamiento es común, me he encontrado en muchos casos, yo mismo también lo hago, ¿por qué no? Y lo he hecho en muchas ocasiones, que es cuando tú estás hablando con un candidato, evalúas la experiencia que tiene para validar de alguna manera que tenga el conocimiento que necesita para hacer frente a un reto que yo hoy tengo en puerta, ¿ok? Pero la realidad de las cosas es que esto nos da solo una visión parcial. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. Entonces, si yo estoy midiendo, por ejemplo, si se tratara de un músico y yo quiero saber si tiene teoría musical y si conoce tocar el instrumento y si conoce y si ha estado en escenarios previamente de más de 100 personas, todo esto es una lista de validaciones o un checklist que yo puedo hacer. Pero sí hay que ser conscientes con esta idea de que el que haya hecho algo en el pasado no quiere decir que vaya a tener forzosamente éxito en el futuro. Como veíamos la vez pasada, el desempeño tiene varias caras, influye en varias áreas y no solo es una cuestión curricular, no es solo que la persona lo haya hecho antes, sino qué tanta capacidad puede tener o qué tan bueno va a ser para aplicar todo eso que trae de conocimiento, de habilidad, de experiencia en este nuevo contexto. Y esa es la gran pregunta que tenemos que aprender a responder. Y ese es el cambio un cambio de chip o un cambio de visión que debemos de alguna manera adoptar cuando evaluemos candidatos, cuando estemos frente a ellos en la entrevista, en el assessment, interpretando sus pruebas, como sea. No es solo si cuenta con las calificaciones, acuérdense de esto, sino qué tanto la persona va a poder utilizar lo que tiene para enfrentar el reto específico que tiene hoy. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene todas las cualidades de músico, pero ¿qué crees? Él está acostumbrado a tocar blues y aquí vamos a tocar jazz o vamos a tocar banda. Y entonces, ¿se va a poder adaptar? Pues no lo sé. Hay algo ahí que nos falta, que podemos decir, ¿y cómo voy a saber si lo va a poder aplicar o no? Y eso es algo que vamos a ver hoy. Eso es algo en lo que nos vamos a concentrar. ¿Cómo reconozco si estas cualidades y características que tiene mi candidato va a poder utilizarlas efectivamente en este contexto particular de mi empresa? Ya decíamos alguna vez, pues no es lo mismo hacer una misma función de contabilidad, por ejemplo, o de reclutamiento en una empresa que están haciendo, a una empresa que está en crisis, a una empresa que está creciendo al doble de su tamaño. Son condiciones diferentes. Entonces, claro que todo eso sirve. Si tienes la experiencia previa, ayuda, pero no lo es todo. Hay algo que nos falta en la fórmula para saber si ese candidato va a poder tener o que nos dé probabilidades de si el éxito, de si la persona va a poder ser exitosa en la nueva posición, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hablar de ello, vamos a hablar del tema, vamos a enfocarnos un poco en los métodos de evaluación y vamos a hacer aquí un ejercicio, ya sea en sus manuales o en su cuaderno, en una hoja que tengan por ahí. Vamos a ver aquí una lista en la columna que tiene el título de color naranja, método de evaluación, que son diferentes formas de evaluar, técnicas para evaluar a un candidato. Son técnicas que pretenden darnos información sobre la que después tomemos la decisión de si el candidato cuenta o no con cualidades necesarias, ¿ok? Eso tenemos en la primera columna. Y en la primera fila tenemos las 5 áreas que hay que evaluar. Saber, que es conocimiento, saber hacer, querer, que es motivación, ser, personalidad y poder lograr capacidad de ejecución. Es la capacidad de llegar a resultados, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es contestar en la columna que tiene el cuadro amarillo arriba. ¿Lo has usado? Ahí vamos a poner una palomita si lo han usado anteriormente en alguno de los procesos y ahí sean críticos con ustedes mismos.
O sea, si alguna vez por ahí en el 2000 me acuerdo que me tocó hacer un assessment center con... No. O sea, piénsalo si es la manera actual con la que evalúas a los candidatos para poder decidir, obtener información que te ayude a decidir si son o no son adecuados a la posición que tienes. ¿Okay? Bien, vamos a tomar un minutito para contestar. ¿Lo has usado o no? Eso es lo primero. Como métodos tenemos el análisis del CV, examen de conocimientos, aplicar pruebas técnicas, resolución de casos, entrevista telefónica, psicometría tradicional, entrevista por competencias. La entrevista tradicional se refiere a esta entrevista que es estructurada, donde vas puesto por puesto, ¿no? Haciendo un recuento de toda la experiencia que ha tenido tu candidato y le vas preguntando motivos de salida, cuáles fueron sus funciones, puedes preguntar a lo mejor cuáles fueron sus retos por ahí, en fin, digamos que no se mete tanto a la parte de comportamientos, sino más a la parte de un recuento de la experiencia, de la trayectoria. Entrevista de panel, assessment center o usando análisis de datos basado en comportamientos, que esto es una nueva tendencia que hay por ahí de la que también vamos a hablar un poco el día de hoy. Ya que tengas esta columna de si lo has usado, lo que sí es del lado derecho, quiero que escriban en cada columna para qué lo estás usando. Por ejemplo, análisis de CV, ¿de qué me sirve? ¿Para qué lo uso? Para saber si la persona tiene el conocimiento necesario, si tiene habilidad, si tiene la motivación, si tiene la personalidad o si tiene la capacidad de ejecución para poder llegar al resultado. Váyanle poniendo igual palomita, a qué sí y a qué no. Examen de conocimiento, si lo he usado, ¿para qué lo he usado? ¿Ok? Vamos a tomar un minuto. Esta reflexión la vamos a usar obviamente en un ejercicio posterior. Bien, un minutito. Ok, ¿listos? Pónganme ahí en el chat. Listo. Vamos a ver cómo vamos. Yo espero haber sido claro en las instrucciones. Si hay alguna duda, por favor háganmela saber. Pues, sí. Ok, en cuanto terminen, pónganle por ahí ok en el chat. Okay, ya tenemos el primero, el segundo. Verónica, ok. Rosina, listo. 3 más. Y avanzamos. Ok, uno más. Que termine. Ok. ¿Listo? Bien, vamos avanzando porque si no se nos va el tiempo. Ok, fíjate. Sí, esta es una diapositiva que en otros webinars y en otros foros he mostrado. Esto es de un estudio que nosotros hicimos con 50 responsables de recursos humanos por ahí en el 2021 y les preguntábamos algo similar. Les preguntábamos qué herramientas o técnicas utilizaban para decidir si un candidato era el idóneo para el puesto y les preguntábamos también cómo identificaban a un buen
candidato. O sea, les preguntábamos qué información utilizaban para saber si era bueno o no. Y en cuanto a las herramientas o técnicas que utilizaban, la gran mayoría, y ahí contrasta con tu respuesta, saber qué tanto estás dentro de lo que podemos asumir que la mayoría es lo que utiliza y qué tanto estás a lo mejor en otro lado. La entrevista tradicional, la psicometría y los conocimientos técnicos. Prácticamente la grandísima mayoría de responsables de recursos humanos utilizaban estas tres técnicas. Algunos llegaban a utilizar entrevista de panel. Para mí fue una sorpresa cuando me enteré que algunos llegaban a utilizar entrevista por competencias. Pareciera que no es lo más popular, aun cuando pareciera ser que es como también tendencia, como lo que más ha estado de moda. Y en cuanto a para qué lo utilizabas, tenemos que la gran mayoría se enfocaba en la actitud, en la experiencia previa, en conocimientos técnicos, en el feeling y en las competencias del candidato, igual de manera congruente con la herramienta que utilizaban acá, que es la entrevista por competencias. Feeling, alguna vez me preguntaron, me refiero a esto de contratar con base como en intuición, o sea, como de esto de después de evaluar al candidato y esto hay un sentir, hay una sensación, hay un feeling de si el candidato es o no es el indicado, ¿ok? Puede tener pros, puede tener contras, reclutar por feeling, que de hecho es algo que platicamos, ya no me acuerdo si fue aquí en el taller o en algún webinar, pero no, creo que fue aquí en la primera sesión, cuando hablábamos de ese feeling, esta intuición, de dónde venía, ¿ok? Entonces, cuando tienes ya una mirada, pues, digamos, trabajada, estudiada, puede ser un súper buen radar que te oriente hacia ciertas cosas, pero la verdad es que lo que ha demostrado la experiencia y la ciencia a lo largo del tiempo es que si esas reflexiones o esa intuición está basada en datos o si está apoyada en información objetiva y confiable, entonces tiene mucho mayor validez, porque si no, puede ser parte de tus sesgos, ya sea de tu estado emocional de un día o de un momento dado, o puedes estar cayendo presa de tus propios sesgos. ¿Ok? Entonces es importante complementarlo con otro tipo de evaluaciones, pero a eso se refiere el feeling. Entonces, comparte tus respuestas, contrasta tus respuestas, ve cuáles son las que se parecen más y si es que, y en dónde estás, si utilizas algunas otras herramientas. Ahora, esto es un punto de vista, es una idea, ¿ok? Es una opinión, puede ser completamente debatible. Tú puedes decir que claro que el análisis del currículum sirve para evaluar la personalidad del candidato. No lo sé, hay muchas cabezas aquí en este taller y en este mundo y en el mundo de reclutamiento, pero sí creo que hay medios o herramientas que son más apropiados para evaluar cierto tipo de información del candidato más que otros. Por ejemplo, el análisis del CV. La realidad de las cosas es que el análisis, el CV no te dice si el candidato es bueno o no para poder cubrir una posición y resolver cierto reto. Lo que hace el CV es que te da una idea de si sería necesario o tendría que platicar con la persona para poder saber y poder identificar si cuenta con las cualidades para poder llegar al reto que se está planteando. Pero si yo me acostumbro a tomar decisiones o a batear candidatos solo por leer la información curricular, puedo estar dejando ir talento y candidatos que podrían ser fabulosos para la oposición, o puedo estar atrayendo candidatos que a lo mejor de inicio ni siquiera deberían de estar considerados. Y es un problema que vivimos. ¿Qué te da el CV? Te dice si el candidato parece ser viable para la posición. Y lo digo porque conozco reclutadores y he conocido muchos casos donde a veces, a veces no somos muy buenos presentando a los clientes o a los usuarios toda la información que ayudaría para mostrar que el candidato o para reflejar el valor de un candidato frente al reto que se está planteando. Y a veces me encuentro con jefes que ven el CV y a pesar de que se haya hecho un trabajo o un esfuerzo de evaluación previo, con simplemente ver la información,
terminen descartando a la persona. Pero hay hay implicaciones otras que tienen que ver. Entonces, el análisis, por supuesto, es el punto de partida. Hay ideas por ahí en el mercado y en línea en la red que dicen que el currículum es algo que va a dejar de tener efecto en no mucho tiempo. Puede ser, no lo sé. Lo que sé es que al día de hoy es una de las herramientas que te pueden ayudar a abrir la puerta. Pero tanto para que te sirvan para tomar una decisión de si el candidato es o no es el indicado, hay un tramo todavía grande por ver. ¿Por qué? Por todo lo que estamos viendo, porque no es nada más una cuestión técnica, hay otras cuestiones que puedo abordar, otros niveles de oportunidad y otro tipo de información que necesito. ¿Ok? Entonces, así como el análisis del CV, tenemos el resto de las técnicas. Por ejemplo, un examen de conocimientos, pues me sirve para conocimiento y algo de habilidad me puede decir. Si mi examen es práctico, entonces una prueba técnica y entonces puedo evaluar estas dos. En fin, y así me voy con todos los demás. Y lo que quiero que te fijes es cómo mientras más voy profundizando en la lista, es decir, mientras más me voy moviendo lugares hacia abajo, voy empezando a abarcar áreas que son probablemente más difíciles de ver, que es donde va a estar esta contribución de mayor valor como reclutador, donde si quiero llegar a otros niveles de oportunidad para ayudar a mi cliente, pues necesito utilizar otro tipo de herramientas y otro tipo de métodos que me den de manera directa o de manera confiable esa información que necesito de mi candidato. ¿Ok? No quiere decir que sustituyo unas por otras, pero quiere decir que si me voy a comprometer y me animo a empezar a actuar más estratégicamente dentro de mi empresa, tengo que aprender o tengo que tener acceso a mejores herramientas para poder hacer evaluaciones diferentes. De lo contrario, se puede quedar solo a nivel de la intención. ¿Ok? Por ejemplo, vamos para acá. La psicometría tradicional te ayudará un poco a la motivación si es que aplicas alguna prueba psicométrica de motivación y pudiera darte algo de personalidad. La entrevista tradicional no te demuestra si la persona tiene habilidad, ¿ok? Y tampoco te habla de esta capacidad de ejecución que es tan importante, que hoy vamos a ver por qué. Y hay tres que a mí me parece que son de las más importantes por ahora o las más importantes a considerar en nuestros tiempos, que es sí la entrevista por competencias, pero una buena entrevista por competencias, una buena entrevista de comportamiento, sabiendo bien analizar las respuestas y sabiendo guiar al candidato para que llegue a esos niveles de respuesta prácticos, tangibles, concretos de comportamientos para poder obtener realmente información relevante. El otro que me parece importante es el Assessment Center. Vamos a platicar de Assessment Center también hoy. ¿Y por qué el Assessment Center? Porque esta es una herramienta que te permite ver lo que quieras de tu candidato en una prueba real, como si lo estuvieras viendo trabajar, y además te permite involucrar a los tomadores de decisión. Yo creo que el Assessment es una herramienta todavía poco utilizada, aunque son muchas las empresas y muchas las áreas que parten que utilizan esto como parte de su proceso, pero creo que sí tiene cosas y puede darnos una aportación mucho mayor que debemos considerar. Y la otra, que es quizás la más novedosa, es el análisis de datos basado en comportamientos. Ahí no me voy a meter ahorita en mucho rollo, vamos a ver un poquito más adelante qué es esto y cómo se está utilizando para procesos de reclutamiento. Entonces, esto que estamos viendo aquí, el ejercicio que acabas de hacer, espero que te empiece a dar una idea de cómo, si tú estás pretendiendo llegar a niveles más altos de oportunidad para ayudar a tu cliente y tú estás a lo mejor en los primeros niveles nada más de métodos de evaluación, pues ahí puedes darte cuenta tú como reclutador, como responsable del área de talento, del área humana, cuánto te hace falta desarrollar o cuánto te hace falta tener acceso a estas herramientas para poder cambiar y darle la vuelta al tipo de reclutamiento que estás haciendo. ¿Okay? Esa es la intención de este ejercicio, es medir un gap. Ahora, tres recomendaciones importantes en cuanto a técnicas. Hay que utilizar medios combinados. Si se acuerdan, por ahí les presentaba una gráfica de la Universidad de Wharton que se pusieron a estudiar los medios o las herramientas y técnicas típicas de reclutamiento.
y lo que veían es que pues lo más que alcanzaban a tener como efectividad era alrededor del 50%, lo mismo que echar una moneda al aire. ¿Cómo combato eso? ¿Cómo aumento mis probabilidades de que no sea solo echar una moneda al aire? Una de las formas es utilizando medios combinados, es decir, varios frentes o varias técnicas de evaluación que pueda yo utilizar de manera estructurada, estándar para todos, ¿okay? Que no haya variaciones dependiendo del candidato, para poder tener un mayor porcentaje de probabilidad de saber quién es el que va a tener éxito. 2, asegurarte de abarcar todas las dimensiones a evaluar con la profundidad adecuada. Es decir, si quiero evaluar personalidad, aprende cómo evaluar personalidad con una herramienta apropiada para eso. ¿Okay? Y distribuir las dimensiones en diferentes momentos y por diferentes vías. Es decir, no puedo pretender tampoco en una entrevista abarcar todo del candidato. Tendría que ser una entrevista de 6, 8 horas y sería, además sería inefectivo, sería muy ineficiente. Entonces lo que puedo hacer es partir en diferentes momentos cuando evalúo motivación y para qué, quién lo evalúa, cuando evalúo su conocimiento técnico y para qué y cómo se evalúa. Y así voy definiendo en mi proceso diferentes momentos, ¿ok? Esa es otra recomendación. Y una más como bono, porque en realidad son 4 recomendaciones, no 3, pero bueno, la cuarta que va de bono es dar mayor peso a las evaluaciones que te permiten ver con objetividad aspectos de personalidad y habilidades blandas de tus candidatos. Y esto ya lo hemos platicado en otros momentos, ¿por qué la importancia de dar peso a las habilidades blandas? Bueno, las herramientas tenemos que empezar a desarrollar competencia en este sentido, ¿ok? Muy bien. Si alguien tiene preguntas o dudas, por favor, váyanlas poniendo ahí en el chat y las voy abordando. Vamos a hablar de capacidad de ejecución. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la capacidad de poder lograr? A mí en lo personal este es un tema que me gusta mucho, el tema de la capacidad de ejecución. Me encanta evaluarlo en candidatos, me encanta verlo en mí mismo y estar pendiente como un proceso de desarrollo personal y de autorreflexión, siempre con la intención de mejora continua. Es un tema que sí observo y analizo en mí regularmente. ¿Ok? Para entrar al tema vamos a hacer primero un ejercicio y voy a dar un minuto para que puedas describir ahí en tu cuaderno o en tus notas el objetivo actual más importante que tienes en tu trabajo y luego calificar qué tan buenos son tus resultados con relación a ese objetivo. Vamos a dar un minuto para hacer este ejercicio. Los que vayan terminando, por favor, pónganme un ok o un ya listo ahí en el chat para yo poder tener idea de cómo están avanzando. Bien, un minutito. ¿30 segunditos más? Bien, ¿quién ya está? Pónganme por ahí un ok, un listo. Ok. Y acuérdense, Verónica, listo. Gracias, Verónica. Y acuérdense de calificar qué tan buenos son sus resultados. Rosina, gracias. Ok. Califica qué tan buenos son sus resultados con relación a ese objetivo que están, que ahora tienen. Ok. Rosa Visconti, listo. Muchas gracias, Rosa. Muy bien.
Ahora, ¿qué es la capacidad de ejecución? Fíjense, es la capacidad de orquestar, organizar y dirigir las funciones intelectuales, emocionales y motoras para producir un fin esperado, alcanzar un objetivo y traer una intención a la realidad. La capacidad de ejecución es la capacidad de lograr. Esta es una función que sucede en nuestro cerebro, en la zona frontal, en la corteza cerebral, que cumple con la función de regular todo lo que sucede con nosotros. Es el director de la película, el director de la orquesta, el que va manejando el coche, las vías del tren, el bombero que agarra la manguera y dirige el chorro en algún lugar. Es el orquestador, es una función que todos tenemos. Y en tema de resultados, no puedo ser suficientemente enfático para decir la importancia que tiene esta capacidad en las personas. ¿Okay? Incluso personas o autores o grandes gurús que han estudiado el tema de la mente y de los resultados y de la abundancia y de todas estas cosas, de alguna u otra manera, sin hablar a lo mejor de habilidades blandas y sin hablar a lo mejor de funciones psicológicas o de competencias, apuntan en esta dirección. Y es la capacidad de organizarte a ti para poder cumplir o poder llegar a donde quieres ir. ¿Ok? Es una función importantísima. De hecho, hay estudios psiquiátricos y hay estudios neurológicos cuando personas llegan a tener algún accidente y se golpean la cabeza y tienen alguna, afecta a estas zonas donde se lleva a cabo esta función de orquesta y de repente dejan de poder hacer cosas sencillísimas como amarrarse las agujetas, escribir su nombre y tiene que ver con esto. O sea, es una capacidad que tiene nuestro cerebro y en función de qué tan entrenado estés, porque es una función que se puede entrenar, por supuesto, vas a poder obtener mayores y mejores resultados, ¿ok? Esta es una capacidad que varía de persona a persona, varía en efectividad y varía en estilo. Por esto puedes encontrar personas que parten de la misma condición, a lo mejor misma carrera, mismo promedio, mismos maestros, mismo trabajo, mismo todo, hasta misma familia si quieres, y uno logra resultados espectaculares con lo que tiene y el otro puede llegar a resultados apenas medianos. Todo esto es función, todo esto es efecto de esta función muy relevante que estamos hablando, que es la capacidad de ejecución. ¿Okay? Esta función es independiente y complementaria a tus conocimientos técnicos o tu experiencia. De hecho, tus conocimientos técnicos y tu experiencia no son absolutamente nada sin esta función. Porque entonces es como una cadena de muchos ceros, todo lo que tienes, todo lo que has aprendido, toda la experiencia que traes, pero si no lo sabes aplicar, se va a quedar como conocimiento. Hasta para dar clases, si dijeras, bueno, que se vaya de maestro, pues sí, pero hasta para poder dar una enseñanza efectiva y poder utilizar ese conocimiento y hacerlo llegar a los demás, necesitas de esta función. Es una función que en los últimos meses, e incluso en los últimos años, ha tomado como mayor interés la gente para evaluar qué es esto. Ya me lo he estado encontrando en diferentes foros de estas pláticas que se hacen en BBVA y en España, que es una especie como de TED pues con personas, con autores y con gurús españoles principalmente, o en pláticas de TED también y en otros foros, y es una función a la que tenemos que voltear porque además en nuestra línea de trabajo, lo que nosotros estamos buscando, nos da información sumamente valiosa para poder anticipar las probabilidades de éxito de un candidato en una posición. ¿Ok? Una buena noticia es que esta función no necesitas ir al neurólogo o que te hagan un escaneo mental para ver cómo funciona tu orquestador. Se puede medir por medio de tus soft skills. Si supieras cuáles son las 8 o 9 competencias exactas que tienes que, bueno, no exactas, pero el tipo de competencias que tienes que evaluar o que te pueden permitir conocer esta función en la persona y lo puedes aplicar, tu reclutamiento va a cambiar de nivel también.
tu capacidad de identificar a mejores candidatos también va a cambiar. ¿Y sabes qué? Hoy vamos a verlo. Vamos a ver cuáles son esas soft skills mediante las que puedo conocer esta función. Esta función se desarrolla a lo largo de la vida, puede mejorarse. La aprendemos desde que somos chiquititos. Ya les decía yo, cuando tienes frío al principio, pues, y tu mamá o tu papá o quien te haya cuidado ve que te dio frío, pues entonces viene y te pone una cobija, ¿no? Pero poco a poco vas aprendiendo que tú mismo puedes hacerlo. Y en este proceso, que es un proceso de aprendizaje que implica errores, implica fracasos, implica llanto, implica dolor, implica muchas cosas, vas haciéndote cada vez mejor. Las personas a las que siempre les resolvieron todo o no las dejaron equivocarse, pueden llegar a tener cierto, pues no retraso, porque al final se puede desarrollar, pero puede variar la capacidad entre unas personas y otras para esta función y esta capacidad de ejecución. Lo bueno es que puede mejorarse, como cualquier otra soft skill. Cada quien tendrá sus propios retos, cada quien tendrá su propia forma de ser y sus áreas de oportunidad, pero es algo que se puede desarrollar. Esta función es la base para mantener la autonomía. Cuando ahora más en el home office, cuando estamos diciendo es que necesito a alguien casi que pueda sin supervisión hacer las cosas y llegar a resultados. Bueno, vamos a ver cómo está su capacidad de ejecución. Vamos a ver cómo están sus competencias. Ahora, fíjate, esta capacidad de ejecución tiene habilidades y competencias que son tanto emocionales como intelectuales, como motoras también. Por ahí lo decíamos en la definición, ¿ok? Es una mezcla de varias cosas. Y en el trabajo determinan tu funcionamiento individual. Es la base de tu desempeño y de tu rendimiento, ¿ok? Esto nos puede abrir también a una nueva dimensión o a un nuevo tipo de evaluación de desempeño que podemos aplicar dentro de las empresas. Por supuesto que sí, es algo que puede ir más allá con sus respectivas reservas, porque nos estamos metiendo en algo a lo mejor un poco en el campo un poco más personal, en el campo más relacionado con la persona, pero por supuesto que se puede, claro que se puede pensar en algo así, ¿ok? Desde niños aprendemos, traemos todo en potencial, traemos ciertas capacidades o características, ¿por qué no decirlo?, para las que tenemos mayor predisposición, pero es solo al enfrentar las situaciones que nuestro potencial se puede desarrollar. De lo contrario, como decía, es una larga cadena de ceros que no vale nada hasta que le pongo 1 al principio. Y ese 1 al principio es la experiencia que tengo, es cuántos errores he tenido, cómo me he frustrado y cómo me he recuperado, cuál es el aprendizaje que he logrado tener para poder lograr las cosas que quiero, para poder llegar, conquistar metas, tener éxito, etcétera. Tengo esta predisposición de ciertas características. Por ejemplo, puedo tener la predisposición de tocar el piano y a lo mejor para la música puedo tener capacidades y características que me harían un músico excelente. Pues sí, pero si nadie en mi familia es músico y nunca me senté frente a un piano o nunca tuve una guitarra cerca, pues puede haber habilidades que ni siquiera me enteré, que se fueron por otro lado, se convirtieron en otra cosa. A lo mejor estudié actuaría y ahora soy un buen matemático, ¿no? Pero en la parte de la música, pues puede haber cosas que no supe. Por eso los niños chiquitos, quienes tengan hijos con cierta medida, pero una de las cosas que se dicen es abrirles el panorama, o sea, prueba diferentes actividades para ver dónde te sientes mejor, para que veas dónde puede haber más y luego poderlos encaminar, ¿ok? La experiencia es una forma de cómo desarrollar esta capacidad, claro, la experiencia directa, pero también cuando tienes mentores. También cuando alguien más te enseña a canalizarte, todos los maestros por los que pasamos en la escuela, en la universidad y luego llegando al trabajo, cuando tenemos estos jefes que nos mentorean y que nos van diciendo por dónde, que nos van enseñando cómo poder llegar a mejores resultados, todo eso va ayudando a formar esta función hasta que se convierte en una habilidad, ¿ok? Hasta que podemos hablar de desempeño. Es decir, todo lo que puedo yo tener en potencial de mis habilidades blandas, de mis habilidades emocionales, cuando yo paso por este proceso de práctica y de aprendizaje es que se pueden convertir en habilidad y desempeño. Y esta diapositiva, esta idea que estoy queriendo transmitirte, o sea, el poder diferenciar entre lo que es potencial y lo que es habilidad, esto lo vamos a ver en los candidatos. Y como reclutadores
es importante aprender a verlo. No puedo reclutar personas solo por el potencial que creo que pueden tener, ¿ok? Es riesgoso porque a lo mejor ni siquiera resultó que tenía el potencial, o para poder desarrollar eso iba a tardar muchos años. Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera en corporativos, tenía a una persona, un chavo que estaba encargado del área de comunicación interna, y como parte del área, pues nosotros habíamos dicho que tenía que hacer las plantillas y los diseños de los correos corporativos y todo. Pero este chavo, la verdad es que tenía cero habilidad visual, de diseño gráfico, de manejo de espacio, de colores, olvídenlo. Y entonces yo, como de oísta, joven también, ¿verdad? Yo decía que iba a poder llegar a hacerlo diseñador, porque yo lo iba a acompañar en el proceso y lo íbamos a mandar a cursos, íbamos a hacer muchas cosas. Lo único que provocamos fue una frustración increíble en la persona y al final se acabó yendo de la posición por eso y otras muchas razones, ¿no? O sea, duró todavía unos años ahí en la posición, pero bueno, hay que tomarlo con cierta... Todos podemos mejorar, sí, todos podemos mejorar en todo, pero ¿en cuánto tiempo y a qué costo? Eso es una de las cosas que debemos incorporar en nuestras decisiones. A veces no es tanto, te puedes encontrar con candidatos que todos cumplen con las cualidades, todos tienen las características. Ok, siguiente pregunta para el desempate. ¿Quién pudiera tener la curva de aprendizaje más rápida en función de las características que tiene? ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas, estamos hablando de negocios y el tiempo pues es importante manejarlo. ¿Ok? Entonces, ahí hay una idea más. Entonces, este potencial se convierte en desempeño cuando lo aplico. Y poder hacer ese puente entre mi potencial y habilidad y desempeño va siendo regulado y se va fortaleciendo con esta capacidad de ejecución de la que estamos hablando. Dos personas en condiciones más o menos similares obtienen resultados diferentes. Puede haber una persona que tenga mucho conocimiento y pocos resultados, fíjate, y una persona que tenga mediano conocimiento y muchos resultados. Y la diferencia está dada por esta capacidad. Por eso lo que decíamos en el ejercicio anterior de las técnicas y las herramientas que vayas a utilizar para reclutar, asegúrate que estén enfocadas en el área que quieres evaluar o que sirvan para eso. Si vas a evaluar competencias y capacidad de ejecución, no lo busques en el currículum, tampoco lo busques en la entrevista tradicional o en la psicometría tradicional, porque no te lo va a dar. Hay que tener herramientas para cada cosa que quiero evaluar. ¿Ok? Ahora, aquí está este secreto. Esto no lo vamos a encontrar todavía en libros. ¿Ok? El ciclo de la necesidad es, digamos, que lo más psicológico, la raíz o el fundamento, que es lo que hace, que nos permite conocer esta función en las personas. Estas son las 9 competencias o el tipo de competencias que tienen que ver con esta función ejecutiva. ¿Okay? ¿Qué es el ciclo de necesidad? Es este mecanismo mental, psicológico que se activa en cada uno de nosotros cuando tenemos un deseo o un problema o una necesidad que no está satisfecha, y entonces nuestro organismo dice, todo nuestro mecanismo psicológico, tengo que hacer cosas para cumplirlo. Tengo sed y estoy en la sala. Bueno, pues entonces mi mecanismo psicológico me va a levantar del sillón, me lleva a la cocina, servir un vaso de agua, tomarme el vaso de agua, necesidad completa. Y los objetivos, y así como eso, los objetivos que tenemos en nuestro trabajo, los objetivos que tenemos de desempeño funcionan de una manera similar. La necesidad que puedo tener, si yo veo el objetivo como una necesidad y lo asumo como mío, como un problema que debo resolver, para yo poder llegar a cumplirlo, hay un mecanismo que se va a poner en marcha, que es este mismo ciclo de necesidad que funciona dentro de nosotros. Y lo vamos a conocer a través de estas 9 competencias que son las que podríamos ya empezar a utilizar si es que no hacemos evaluación de otras competencias, si no lo hacemos todavía competencias, adecuándolas específicamente al puesto que estoy buscando. Este puede ser un muy buen punto de partida para empezar a conocer y empezar a elevar ese nivel de reclutamiento que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a ver brevemente de qué se trata cada una y te voy a pedir
que por favor, mientras vamos leyendo las definiciones, las vamos revisando, tú mismo pongas una calificación a esa competencia y esa capacidad. ¿Cómo consideras que está en ti? Del 1 al 10 vamos a ponerle, donde 10 es lo máximo, 1 es lo mínimo. Esta primera, que es merecimiento y autoconfianza, si tú crees que tienes una grandísima autoconfianza y te sientes merecedor de cosas, ponte un 10. Si crees que más o menos, te pones un 5, y si crees que no, que hay que trabajar la autoestima, te pones un 1. Ok. Vamos a ir evaluando cada una. Vas a tener 9 calificaciones al final. Vamos a ver. Merecimiento y autoconfianza hace referencia a la predisposición de querer lo mejor para uno mismo y estar dispuesto a luchar por ello. Quiere decir que me lo merezco y voy por él. Por eso lo busco. Imagínate una persona o un niño que quiere algo y siente que no se lo merece. ¿Tú crees que habría energía implicada para poder llegar a ese resultado? Por supuesto que no. Por eso es la competencia de la que partimos, es la primera. Si no hay este merecimiento o esta sensación de yo puedo conseguir eso porque valgo, porque me lo merezco y porque lo creo, es muy difícil que lo demás se pueda detonar. Y si se detona, será por obligación o será por alguna otra cuestión que al final te puede hacer menos efectivo. Y fíjate cómo esta primera competencia que estamos hablando en la función, en la capacidad de ejecución, es casi meramente emocional. ¿Ok? Entonces son competencias tanto emocionales como de comportamiento, como intelectuales, como de otras. ¿Vale? Esta es una competencia que nos ayuda a obtener lo que queremos y esperamos de la vida y nos hace sentir merecedores de éxito y bienestar. Y por supuesto la autoconfianza de poder creer que puedo conseguir lo que quiero. Si yo no tengo esta autoconfianza, lo más probable es que ni siquiera lo intente. ¿Ok? Entonces, ¿se te ocurre cómo podrías evaluar a tus candidatos en este sentido? ¿Qué les aplicarías? ¿Qué pregunta les harías en la entrevista? ¿O cómo notarías si tu candidato tiene o no tiene autoconfianza y si tiene esta sensación de merecimiento? ¿Ok? Esa es la primera. Y ahora acuérdate de evaluarte tú. Ponte por ahí una calificación del 1 al 10. ¿Qué tan merecedor y autoconfiado te sientes? ¿Ok? Vamos a la segunda. Visión. Es la capacidad de visualizar y definir claramente las condiciones futuras en las que nos queremos encontrar, seguido por la definición de estrategias apropiadas para lograrlo. Esta capacidad es clave en el proceso de definir un objetivo, idear estrategias y alinear las acciones para llegar a él. Es la capacidad de ver qué es lo que quiero conseguir. Me siento merecedor de algo bueno, creo que lo puedo conseguir y además tengo la capacidad de ver en mi mente qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que quiero conseguir y qué tengo que hacer para lograrlo. O lo voy a ir descubriendo en la marcha, pero tengo que tener una idea. Si no tengo claro el objetivo o me falta esta capacidad de trazarme objetivos para concretar las cosas que quiero, no hay resultado. Puede haber mucha actividad mental, mucha actividad física, pero mucha actividad mental y física no son lo mismo que conseguir un resultado, son cosas diferentes. Yo me he encontrado con muchas personas que se ponen a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y hasta extienden las horas de trabajo y al final les preguntas, ¿y qué conseguiste hoy? No, pues muchas horas de trabajo. Y concretamente, ¿dónde está el resultado, el entregable? ¿A qué llegaste? No, pues nada más junté horas de trabajo. Ok, estar trabajando, tener actividad, no necesariamente implica hablar de un resultado. No es cuánto cacarea la gallina, sino cuántos huevos pone. De eso se trata. ¿Vale? Bien, evalúate cómo estás en tu visión, en tu capacidad para definir las cosas que quieres. Siguiente es iniciativa. Hace referencia a la capacidad para reconocer y aprovechar oportunidades, tomando una acción pronta, autónoma y dirigida hacia el desenlace esperado. Esta competencia nos ayuda a provocar cambios o mejoras en el entorno y hacer que suceda lo que queremos. Sin ella dependeremos de lo que los demás decidan para nosotros. Fíjate, si no tomo iniciativa, me quedo esperando a ver quién decide por mí. ¿Ok? Iniciativa es, ya me lo merezco, ya vi qué es lo que quiero, empiezo la marcha hacia allá.
Ni siquiera sé por dónde comenzar. No importa, ya empecé, ya pregunté, ya hice un plan, yo qué sé, la actividad que sea. Es una de las habilidades importantes en esta función. Siguiente, perseverancia. Acuérdate de evaluarte también en la anterior, ¿eh? Es la capacidad de comprometerse con un objetivo y mantener el foco hasta conseguirlo. Esta capacidad se basa en la determinación de cerrar las brechas entre lo que sucede y lo que se decidió que sucediera. Es ya que arranqué la marcha, ya que tuve iniciativa, ahora me mantengo. Y esta es quizás una de las capacidades más difíciles o que más merman en la gran mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque en la noche te vas a dormir y cuando en la mañana te despiertas, tu cabeza ya se reacomodó, ya se reconfiguró. Si te gusta la psicología profunda, tiene que ver parte también con el sueño, pero cuando te despiertas podrías decir que hasta eres una persona diferente, la que se despierta en la mañana que la que se durmió en la noche. Y si tú no tienes esta capacidad de perseverar o no tienes alguna herramienta que te ayude a mantenerte en ese objetivo y de insistir en la misma dirección, es probable que te pierdas. Y si te pierdes, todos esos vaivenes o juegos de, iba por aquí, pero ahora ya voy por acá, ahora voy por acá, te van haciendo cada vez menos efectivo. ¿Okay? Entonces, la perseverancia es otra de las cualidades importantes que nos sirven para conocer esta función. Siguiente, la capacidad de adaptarse. Es la capacidad de acomodarse eficazmente a situaciones, cambios o personas sin detener el progreso hacia las metas buscadas. Hay un cambio en el camino, cayó una piedra o un árbol, se cae en el camino. Bueno, lo puedo rodear o lo puedo brincar o puedo llamar a una grúa para que venga y lo quite y después me sigo. Hay personas que ante los cambios se quedan paralizadas y ya no saben qué hacer. Ya no me puedo mover porque ya mi condición cambió. ¿Qué puedes aprovechar de tu condición para seguir adelante? Esta capacidad de adaptación es de lo más importante para esta función y para muchas otras cosas. Autorregulación emocional. Referencia a la capacidad de notar y controlar las propias emociones en beneficio de lograr los objetivos buscados. El que no sabe cómo regular la hornilla, se le quema la sopa, ¿ok? O la sopa no calienta. Entonces, las emociones es un juego donde a veces hay que aumentar la flama y hay que saber regular la llama. A veces aumentar la flama, a veces si la flama está aumentando, ¿cómo la mantengo en calma? Y a veces si está demasiado calmada, ¿cómo la vivo para llegar? Esta regulación emocional, además, en diferentes estudios que hemos hecho en diferentes puestos con top performers, y ahorita les voy a enseñar un ejemplo de eso. Esta capacidad de regular emociones sale normalmente en una de las competencias altas cuando hablas de personas de alto desempeño, personas de altos resultados. Eso es lo que nos hemos estado encontrando. Es una capacidad importante para mantenernos apegados a nuestros planes y enfocados en nuestros objetivos sin perdernos o dejarnos llevar por las pasiones y la emocionalidad del momento. ¿Okay? Ponte tu evaluación. ¿Cómo andas en regulación emocional? Siguiente, autodirección. Es la capacidad de dirigir, modificar y encauzar el propio comportamiento en línea con el objetivo buscado. Una persona con autodirección supervisa su desempeño, reorienta sus acciones cuando es necesario y se motiva a sí misma a perseverar en la dirección a la que se dirige. ¿Ok? También esta es una de las competencias que tienden a salir más bajas en una gran cantidad de personas. Tenemos resiliencia, que es la capacidad del individuo para levantarse de las caídas, aprender de los errores y recuperarse de las frustraciones para seguir intentándolo. El que no tiene resiliencia, cuando la frustración o el error que viene con el aprendizaje o cuando las cosas no suceden como quiere, es la persona que lo deja de intentar. Y si lo deja de intentar, deja de aprender. Y si deja de aprender, su capacidad de ejecución no se cuaja, no se consolida. El error es parte del aprendizaje. No hay, el error es un maestro muy sabio, ¿ok? Y es casi que necesario para poder fortalecer nuestros sistemas, para tener sistemas no frágiles, antifrágiles, y para poder avanzar en todo lo que hagamos. Entonces, resiliencia es otra de las competencias que hay que observar. Y por último, es la capacidad de aprender. Después de seguir con todo esto, con todo este ciclo,
¿ok? Hasta donde viene el resultado y dependiendo de lo que haya conseguido, mi resiliencia me hace seguir adelante, volverlo a intentar o detenerme ahí. Todo este ciclo se completa y viene un aprendizaje, ¿ok? Que es el ánimo de aumentar y desarrollar las propias capacidades. Si yo empiezo a entender que lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo es una cuestión para aprender, entonces aprendo y me vuelvo cada vez más efectivo. Esta competencia es importante para ascender en la carrera que quieras, profesional, académica, de hobby, de familia, de roles, de lo que quieras. Hacer un mejor frente a los retos asumidos y mejorar la manera en la que obtenemos resultados. ¿Okay? Ahí están. Esas son las 9 competencias con las que podemos conocer, que más o menos están secuenciadas en un orden, como deberían, de acuerdo a mi perspectiva y mi experiencia trabajando con esta función de función de ejecución con diferentes personas, es más o menos tratando de darle un orden narrativo, ¿ok? Pero en realidad, pues bueno, las podemos evaluar en desorden, no es que forzosamente van en esta secuencia, pero es el tipo de comportamientos que podemos empezar a conocer en nuestros candidatos y que nos pueden empezar a apuntar hacia esta pregunta que hacíamos al inicio de si todo lo que tienen, conocimientos, experiencia y demás, lo va a poder utilizar para afrontar este reto en particular. Si me quedo yo nada más en esos 5 niveles y no le pongo el acento aquí, estoy haciendo una evaluación incompleta. Estoy perdiendo la posibilidad de estimar con mayor certeza las probabilidades de mi candidato para tener éxito en este nuevo reto que enfrenta. ¿Ok? Bien. Esto que hicimos, esto que te estoy poniendo aquí es un ejemplo real, es un estudio, también lo hicimos el año pasado, donde trabajamos con un grupo de vendedores. Es una empresa de retail y lo que hicimos fue un proyecto de, bueno, vamos a ver qué tienen los top performers, ¿no? Querían mejorar la productividad, aumentar las ventas porque no andaban muy bien y dijimos, pues vamos a evaluarlos, vamos a ver qué es lo que tienen para en esta empresa, tus vendedores, que están teniendo mejores resultados que todo. Y entonces agarramos de toda la base de vendedores que tenían, que eran como 138 más o menos, cuáles eran los top performers. Y escogimos al grupo que tuviera resultados 3 veces mayores al resto de la población. O sea, lo que en promedio o regularmente podía obtener un vendedor, identificamos cuáles eran los que tenían 3 veces mayores resultados y a ellos los evaluamos de una forma. Y con el uso de analítica de datos, de registro de comportamientos, evaluamos estas competencias. En un proceso, no creas que es tan complejo, esto puede llegar a ser muy rápido, dependiendo de las herramientas que tengas para hacer esta evaluación. Y los evaluamos en una serie de competencias, 30 competencias evaluamos. Y lo que nos encontramos al final es que varios de los comportamientos o de las habilidades que estos vendedores tenían, a diferencia de los otros vendedores que andaban en promedio o incluso los más bajos, tenían comportamientos que adivina qué, están relacionados con esto que estamos viendo aquí, que es el ciclo de la función o la capacidad de ejecución. Autoconfianza, está ahí la competencia, iniciativa, esfuerzo, no es parte de ese nombre del modelo de acá, pero tiene que ver con perseverancia de alguna manera. Esfuerzo, pues que tú estés constantemente ahí trabajando y enfocando tu energía para obtener el resultado. Adaptabilidad, autorregulación emocional, alineamiento de acciones, autosupervisión y proactividad. Algunas más, algunas menos, pero no sé, el 70-80 de lo que empezamos a ver en el estudio, cuando nos dimos cuenta es que se nos prendió el foco y dijimos, oye, esto es capacidad de ejecución. Y entonces, pues aquí, en aquel momento para nosotros fue como muy revelador y esto lo hemos ido manteniendo, lo hemos ido identificando en otros foros, con otras personas. Entonces, esta función es importante hacerla, ¿ok? Es importante aprender a evaluarla y empezar a adquirir maestría en la evaluación de estas 9 competencias que te estoy compartiendo el día de hoy. Ahora, en tu ejercicio que escribiste, el objetivo, uno de los objetivos más importantes actuales para ti y que lo evaluaste del 1 al 10
Y ahora con esta evaluación que espero que hayas hecho, mientras lo íbamos viendo cada competencia, que fuiste evaluando cada una, identifica dónde están las áreas más bajas. Identifica dónde están aquellas donde tú sientes que tienes a lo mejor un poco de mayor conflicto. Y la tarea que se te queda es ese resultado que tú o esa calificación que le pusiste a tu objetivo, empieza a encontrar relación del resultado que obtienes con la evaluación que hiciste de tu función ejecutiva. Si por ahí te apareció que, no sé, iniciativa es de las más bajas, ok, empieza a preguntarte cómo esta iniciativa que puede ser que te falte o que no estás conforme como la estás obteniendo, cómo está influyendo al objetivo que tienes enfrente. ¿Te das cuenta? Y ahí, en ese gap, puedes empezar a identificar áreas de oportunidad que tienes que trabajar. ¿Vale? O con las otras también. Si te falla la autodirección, la resiliencia, el merecimiento, yo qué sé, haz este ejercicio. Y esto con el afán de trabajarlo primero en ti para que puedas después identificarlo en candidatos. ¿Ok? Esto es lo que se queda de tarea. Es un viaje interesantísimo el poder averiguar, el poder meternos en estas áreas. ¿Ok? ¿Dónde te detienes tú? Bien, si hay dudas, preguntas o comentarios, acuérdense, váyanlos haciendo. Ok, acuérdense de esto nada más. El potencial se convierte en desempeño cuando tienes la capacidad para traerlo a la práctica. Entonces ya no nada más me quedo a nivel de las calificaciones que le pongo a mi candidato. Si además logro identificar que tiene una capacidad de ejecución alta, wow, tengo mayores banderitas verdes que se prenden para decir, aquí hay algo, aquí hay alguien que puede tener mayor capacidad o mayor probabilidad de tener éxito en la función. Y de todas de los posibles métodos de evaluación en estos minutitos que nos quedan, en estos 15 minutos que nos quedan, me voy a enfocar en dos, que son los que me van a permitir evaluar la capacidad de ejecución y la personalidad de los candidatos con mucho mayor foco, con mucho mayor detalle, que es el Assessment Center y el análisis de datos basado en comportamientos. Con esto es nuestra última idea, es nuestro último contenido de este taller de 3 sesiones que tuvimos, y de lo que vamos a hablar es de esta combinación de técnicas. Assessment Center con analítica de datos aplicada a comportamientos. ¿Qué es la analítica de datos? Esto es una tendencia que viene a nivel mundial en recursos humanos. People Analytics, Data Analytics. Es una disciplina que busca mejorar la calidad de las decisiones de personal a través del análisis de datos. ¿Ok? Hay que saber un poco matemáticas, hay que saber un poco de estadística, un poco de psicología del comportamiento, de varias cosas. Es un proceso, la verdad, sí es un proceso complejo para quien procesa y analiza los datos. ¿Ok? Para quien se encarga de hacer todo esto, porque además necesitas de varias cosas para que los datos te hablen. Si no, de lo contrario, solo tienes información. Y si no está bien medido desde el inicio, puedes estar apuntando en una dirección que te dé un resultado equivocado. Pero cuando lo tienes armado, facilita considerablemente las cosas para el que toma la decisión, y ahorita te voy a poner un ejemplo para que lo veas, ¿ok? En un caso real. El objetivo de la analítica de datos es aumentar el rendimiento individual y organizacional, por supuesto, y nos ayuda a pasar de la descripción de características, lo que puedes hacer en una entrevista tradicional, en una entrevista normal, a la explicación y a la predicción de comportamiento, ¿ok? Y lo que busca es encontrar respuestas objetivas mediante un proceso de análisis que no esté influido por sesgos, porque esto está apoyado más en ciencia, más que en este feeling o en esta parte emocional del reclutador, que también es importante, pero como decía al principio, cuando estos insights y esta capacidad de reflexión emocional del reclutador está apoyada en datos, en ciencia de datos, en analítica de datos, las cosas cambian también. Y esto es algo que viene con todo para recursos humanos. Analítica de datos es algo que yo sé que empresas ya lo están haciendo.
Probablemente ustedes ya están empezando a explorar también algunos de estos temas, y si no, es mejor que empecemos a familiarizarnos con ello, porque es algo que viene y viene fuerte, ¿ok? Un ejemplo, para identificar top performers, por ejemplo, es una de las aplicaciones que puedes utilizar de cómo utilizar análisis de datos. Se dice que el 80% de los resultados casi siempre son producidos por el 20% del personal en un grupo o de la organización. Fíjate en esta proporción, y esto es, creo que Senge el que lo dice, es un autor del libro Liderazgo Extraordinario, tiene ya algunos años, 10 o un poquito más de 10 a lo mejor, pero una de las cosas que ellos encontraban haciendo un estudio en X número creo que son 500 empresas en Europa y Estados Unidos, donde encuentran que el 80% de los resultados de un grupo o de una organización están producidos por el 20% del personal de esa empresa u organización, y el otro 80% restante el 20% restante de los resultados distribuido entre todos los demás, ¿ok? Y si tú tienes la pregunta o te gustaría saber en mi empresa qué tiene ese 20% que los hace diferentes a los demás, un poco como lo hicimos acá con lo de los vendedores, analítica de datos es algo que puedes utilizar para poder identificarlo. ¿Existen otras personas con perfiles similares desarrollados o en potencia que podamos considerar? Analítica de datos te puede ayudar a contestar esa pregunta, y cómo identificarlos mediante el uso de datos de forma objetiva y sin sesgos. Esto es el tipo de cosas que puedes hacer de manera objetiva con herramientas de este calibre. ¿Okay? Entonces, grandes rasgos, si no tendríamos que armar un taller otro de 3 días sobre analítica de datos para ver a profundidad cómo es y de qué se trata. A mí me encanta, soy fan de la estadística, con todo y que sea psicólogo de formación, los números siempre han sido algo que me ha gustado mucho, entonces yo en esos rollos me meto bien. Y por otro lado, combinado, acuérdense, estamos hablando de cómo combinar técnicas para poder tener mejores evaluaciones de candidatos, analítica de datos y assessment center. Este es un método de evaluación que permite conocer las capacidades de un candidato en tiempo real, ¿ok? Se aplican ejercicios, ¿cómo es? Se aplican ejercicios, dinámicas o casos prácticos a modo de estímulos para provocar respuestas en los participantes. No es decir, cuando tú haces un assessment center, funciona mejor cuando piensas bien en los ejercicios que vas a hacer, y esto requiere una técnica. ¿Okay? Hay un cierto conocimiento que tienes que tener, pero cuando lo haces bien, lo que empiezas a ver en los participantes son respuestas de comportamiento que quieres evaluar. Por ejemplo, puede haber ejercicios que te ayuden, si estás evaluando la capacidad de ejecución, a ver temas de autoconfianza. Claro, puede haber ejercicios específicos que me ayuden a ver temas de persistencia y de perseverancia. Sí lo puedes hacer, o a lo mejor de iniciativa específicamente. Y también puedes evaluar otras cosas en el Assessment Center. No tiene que ser nada más capacidad de ejecución. Pero el chiste es que los ejercicios vayan enfocados, vayan dirigidos. Para los candidatos representa una gran oportunidad de aprendizaje también. Cada que hemos hecho Assessment Center, yo creo que es invariable la respuesta de las personas que participan, y es que al final aprenden un chorro de participar en la sesión, porque están ahí, imagínate, trabajando con otras personas, comparando respuestas, tratando de trabajar cosas en conjunto, a lo mejor con gente que ni siquiera han visto en su vida, y esto pues es muy gratificante para ellos, y casi siempre es algo que agradecen cuando terminamos las sesiones. Hay diferentes formatos de hacer un Assessment Center. Uno de ellos es cuando haces casos prácticos, o cuando haces algún tipo de juego o de ejercicio, lo pones al centro de una mesa y luego tienes participantes que están realizando esta actividad, y alrededor de los participantes tienes evaluadores, ¿okay? Evaluadores que están entrenados en competencias y están observando qué hacen las personas, qué hacen los participantes, registran todos los comportamientos que observan de la manera más literal posible. Unas consideraciones importantes al momento de hacer assessment es que una vez iniciado el ejercicio, todo es susceptible de ser observado y cuenta para la evaluación del candidato.
Si, por ejemplo, luego me ha pasado que hay gerentes o jefes que están viendo a los participantes ahí en el assessment y dicen, oye, es que este no ha hablado, entonces se paran y le dicen, oye, pero habla tú también porque no has dado respuestas. No, eso no se vale en el assessment, es parte de la evaluación. Si la persona no habla, bueno, pues es parte del comportamiento que hay que evaluar en ellos. Porque un assessment lo que te está permitiendo ver, al tener una actividad o una estrategia didáctica en el centro de la mesa que se tiene que resolver, pues es como si lo vieras en el campo, en la chamba, en el campo, acá lo estás viendo en el terreno de juego, ¿no? En el campo de prácticas, y lo más probable es que muchos de los comportamientos que ahí tenga los veas también en la oficina, ya en el trabajo tal cual. Los observadores pueden estar cambiando para tener un mejor ángulo de observación. Tienes normalmente formatos y hojas de evaluación específicas con las competencias que quieres evaluar para estar haciendo ahí tus registros, y es importante no interrumpir a los participantes. Todo lo que observas en el assessment es susceptible de ser evaluado, ¿ok? Todo lo que se dice, el tono en que se dice, el efecto que provoca en los demás, ¿ok? Comportamiento no verbal, caras, ademanes, conductas destacables con respecto al resto de los participantes, en fin. Y lo que registras es de manera literal ese comportamiento, lo más literal posible. Posteriormente haces el análisis, posteriormente se hace un consenso, pero es muy importante que en el assessment aprendamos a observar, aprendamos a ser observadores sin estar tratando ya de calificar o descalificar candidatos. Hay un proceso de cómo llevar este registro de comportamientos. Ok, a grandes rasgos, estas son dos técnicas que utilizamos nosotros frecuentemente. Como consultores también nos piden y nos ha dado súper buenos resultados. Y beneficios que encontramos es que puedes observar en tiempo real las competencias y habilidades blandas de una o varias personas en simultáneo. Te ayuda a minimizar el grado de error y aumenta la confiabilidad de la información en la que basas tus decisiones. Los jefes y tomadores de decisión se involucran activamente en la evaluación de candidatos. Este es un punto que luego los reclutadores, la gente de recursos humanos agradece mucho, porque entonces ya no hay teléfono descompuesto. O sea, ya el jefe ya estuvo ahí presente, entonces ya vio a las personas participar, y si tú empiezas a hacer este tipo de ejercicios, pues vas a involucrar a los jefes. Ya no va a haber el candidato que me trajiste no tenía lo que yo pedí. No, pues ahorita no, maestro, porque tú lo viste trabajar ahí, o sea, lo viste conmigo y entre los dos platicamos en ese momento si era un candidato viable o no. Ayuda el Assessment Center a lidiar con eso. Puedes identificar fortalezas y debilidades de los candidatos anticipando sus necesidades de capacitación desde el inicio. Imagínate cómo sería esto. Tú evalúas a la gente, les pones assessment, haces analítica de datos, empieza el candidato, pero empieza con un plan de trabajo para desarrollar aquellas competencias que sabes que le va a hacer falta, porque no hay candidato perfecto. Pero puedes decir con una DNC, a ver, y hasta hacer un compromiso. Aprovechas el entusiasmo inicial del candidato y dices, bueno, pues de aquí a tanto tiempo vamos a trabajar en, yo qué sé, la habilidad que haya tenido, ¿ok? Son cosas que podemos ir haciendo también. Cuando el proceso es interno, te permite crear un mapa de talento, posicionas una imagen positiva de tu empresa entre los candidatos participantes y facilita el diálogo entre jefes y personal de recursos humanos, como ya lo hemos visto. En fin, este es un ejemplo de cómo combinar técnicas diferentes que están un poco más allá de la entrevista tradicional, para que tú mismo también vayas viendo qué te conviene incorporar en este momento a tu organización. Y algo importante que yo te decía de poder diferenciar entre el potencial y la habilidad es por esta razón que te planteo aquí. Fíjate, potencial es esta capacidad que tienes que no se ha manifestado todavía, que puedes tener predisposición para tocar el piano o para ser un súper buen líder o para, yo qué sé, hay potencial para algo. Pero como no lo has tenido en la práctica, no has tenido este espacio o esta oportunidad de aplicarlo, pues tu potencial ahí está.
pero va a tomar un tiempo, un mediano plazo, corto plazo, no lo sé, depende de cada persona, para que se pueda convertir en una habilidad, en un desempeño. Y la habilidad es cuando ya tienes algo manifiesto, cuando ya lo puedes demostrar, que incluso podrías demostrar sin tener el potencial de hacerlo. A lo mejor tú no tienes, perdón, el mismo potencial, o bueno, una persona no tiene el mismo potencial de ser organizado como otras. Hay personas que desde bebés, bueno, organizan hasta las horas de llanto, ¿no? Yo estoy diciendo una barrabasada probablemente, pero hay un potencial que puede haber ahí que viene desde siempre, ¿ok? Y hay personas que a lo mejor no lo tienen, les ha costado en el camino, pero sabiendo que les ha costado en el camino, han tomado varios cursos de administración, de manejo de prioridades, la misma experiencia práctica, y entonces se van haciendo de herramientas que los ayuden a que esa desorganización o ese no potencial organizativo no se convierte en una debilidad que afecte sus resultados o que empañe su desempeño. Eso también es posible, ¿ok? ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque si tú no empiezas a evaluar, si tú no evalúas potencial y habilidad y tratas de diferenciarlo entre los candidatos, puedes irte por una persona que tiene una habilidad manifiesta, demostrable, con evidencias y todo, pero que va a tener un límite que a lo mejor tú esperarías que fuera mucho mayor, si es una de las competencias de las que depende el éxito del área. O a lo mejor vas a ver a una persona que no tiene tanta habilidad en cierta cosa, todavía no lo demuestra, pero tiene el potencial para poderlo hacer. Y si no evaluamos esto, si no tenemos, acuérdense de la imagen inicial de contraste, si yo no tengo esto en mente, no lo voy a ver. Y puedo estar dejando ir candidatos que pudieron haber revolucionado mi organización, el área, el puesto de trabajo, pero como no tenían los medios para verlo o no tenía la imagen en mi cabeza para poderlo ver, pues entonces no, pues ya me quedé fuera de la jugada o dejé fuera de la jugada al candidato. ¿Ok? Entonces, aplicar este tipo de herramientas, Assessment Center, analítica de datos, y no tienen que ser estas, ¿eh? Puede haber otras. A lo mejor tú tienes alguna idea, tienes algo que tú crees que puede ayudarte a hacer una mejor evaluación. Lo que yo te invitaría es, empieza a explorar, ¿ok? Empieza a buscar de qué otra manera podemos conocer mejor a nuestros candidatos. Y en un caso de estudio, nosotros aplicamos esta tríada. Hicimos una evaluación predictiva, esto es la parte de los comportamientos, de los datos, aplicamos un assessment center e hicimos un contraste contra top performers. Dijimos, además de entrevistas, ¿no? Entrevistas iniciales, por supuesto que se hicieron para validar motivación y otro tipo de cosas, y nosotros arrancamos con esto. Y entonces medimos la capacidad de ejecución aplicando una herramienta predictiva. Hicimos un assessment center en presencia de los jefes y de todos los gerentes y hicimos un contraste de sus capacidades contra las cualidades que tenían los top performers en esa área en específico, ya con todas las validaciones científicas de datos y demás. Y eso nos permitió, bueno, por una parte, esto que te muestro aquí, que es lo que te digo, el proceso puede llegar a ser complejo para quien lo ejecuta, pero ¿cómo sería diferente? Imagínate en esto, tomar la decisión cuando puedas tener, si puedes tener, pensar en tener un ranqueo de participantes de los 21 que estuvieron participando en ese ejercicio y puedo tener calificaciones individuales, fíjate, de un assessment center donde además estuvieron todos los jefes, todos involucrados. Entonces no había de, no, yo es que a ese no lo vi. Claro que lo viste y lo evaluaste y discutimos al final. Y tiene un porcentaje de calificación. Y luego, en la parte de la capacidad de ejecución, con esta evaluación de comportamientos, y entonces otro 30%. Y después hicimos un contraste contra las cualidades que tenían los top performers. Y luego evaluamos también su estabilidad y permanencia con ciertos comportamientos y su capacidad de superación de este aprendizaje del que hablábamos. Hacemos un ranqueo, una ponderación y obtenemos calificaciones finales. ¡Wow! Candidato 1 que sale en primer lugar, 8.1. ¿A quién es el que más me interesa conocer si puedo incorporar a mi empresa? A este de aquí. Pero fíjate cómo con esto tengo mucho mayores elementos y me estoy metiendo además en áreas que yo sé que me empiezan a ser más estratégico. ¿Por qué?
porque a lo mejor en mi detección de necesidades de talento, pues no me fui solo por la parte técnica, sino que también dije, oye, pues vamos a hablar de los problemas, cómo ves el futuro del proyecto, el futuro de la compañía, y entonces empiezo a incorporar competencias que yo sé que van a ser necesarias para poder cumplir con esos otros objetivos que tiene mi participante, que tiene mi usuario, que tiene mi cliente. Y entonces de esta forma, pues puedo ver con mucho mayor facilidad y practicidad quién es el candidato que tiene mayores probabilidades, y ahora sí puedo hablar de probabilidades de tener éxito en la posición, porque no me quedo solo en la evaluación de los 5 dimensiones o de los 5 factores a una especie de checklist, sino que me meto en otra área a mayor profundidad que incorpora otro tipo de objetivos que son importantes en este momento para la empresa. Fíjate la diferencia. Pudiera entonces hacer, ahora sí, mis entrevistas de panel. Agárrame a los primeros 6. Con ellos hago la entrevista de panel primero. Y si dentro de ellos encuentro a la persona, ¿cuánto tiempo me pude haber ahorrado? Imagínate de haber entrevistado a 21 candidatos de manera individual o de manera independiente para al final ni siquiera estar seguro de si estoy evaluando lo que quiero evaluar. No estoy diciendo que sea tu caso para nada, pero el riesgo del sesgo es ese. El riesgo del método tradicional que venimos hablando desde la sesión número 1 es este. Pero además este método, fíjate qué nos permitió. Al evaluar potencial y habilidad por esta combinación de técnicas, podemos identificar candidatos que se sobreesforzaron en el Assessment Center. Y esto en la entrevista es algo que también puede pasar. Digamos que actuaron porque se sabían observados. Pero como tengo un contraste con la parte del potencial, puedo decir, oye, es que este se parecía, pero que super líder, hermano, y tenía a todo mundo dominado y fue el que dictó la dirección de la sesión. Sí, pero ¿qué crees? Que si yo evalúo las competencias que espero o las capacidades en potencial que espero de un líder, me doy cuenta que esta persona no tiene nada. Pero sí, en el assessment tuvo un desempeño espectacular. Ok, no quiere decir que esté mal, pero quiere decir que abro bien el radar, abro bien los sentidos para decir que tanto será que la persona sabe moverse bien socialmente, aprovecha la oportunidad y me quiere mostrar una cara que a lo mejor a mediano plazo puede ser que sea contraproducente para mí. Y dejo ir al que por una cuestión de carácter tiene a lo mejor todo el potencial de lo que estoy buscando, o bueno, bastante del potencial, y le hace falta pulir o mejorar algunas cosas. Cuando aplicas herramientas diferentes que están dirigidas a evaluar el tipo de área o el tipo de dimensión que quieres evaluar, el resultado que puedes llegar a tener es mucho mayor. ¿Okay? Hay mucho mayor valor en esto. Y yo creo que una de las ideas de conclusión que quiero al transmitirte todo esto en este taller es: reclutador responsable del área de capital humano, es momento de salir de la caja. Es momento de abrir los ojos y ver qué está pasando alrededor, porque hay unos cambios increíbles que están sucediendo, grandes, que no me acuerdo si fue lo primero que dije en la primera sesión del taller, que nos ponen al borde de un cambio que ahorita es una oportunidad. Y en un tiempo va a ser una obligación para el que quiera seguir en el camino. No me hagas caso. Puede ser años, puede ser, no lo sé. Observa qué hay alrededor. Mi lectura desde esta perspectiva y de dedicarme a áreas de talento y a temas de talento en todo este tiempo es que ahorita se está viviendo una transformación muy profunda, o por lo menos que la situación nos está invitando a transformarnos a mayor profundidad y a ir más adelante, a tomar un paso adelante para hacer otro tipo de contribuciones a los usuarios y clientes con los que estamos trabajando. ¿Okay? Estés dentro de una empresa o fuera de una empresa, no importa. Entonces, hay que abrir los ojos, hay que abrir la mente, ¿ok? Y empezar a explorar. Vamos a ir, una última idea, vamos a pasar ya casi a la encuesta, y si es que hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer para cerrar nuestro taller. Y si has participado en otros webinars, probablemente ya lo has descargado. Si no,
yo te invito a hacer una descarga de un manifiesto del reclutador consciente, que es esta línea que hemos estado trabajando desde hace años para ayudar a hacer un reclutamiento más estratégico, que aporte mucho mayor valor, como lo has visto en este taller, que es la intención que estamos teniendo. Y es un manifiesto en el que vas a encontrar 9 principios de conciencia, aunque suene raro, 9 principios de conciencia que la gente de capital humano, los que nos dedicamos a talento, debemos empezar a desarrollar, ¿ok? Para poder arrojar luz sobre todo lo que hemos platicado en este taller. Vienen ahí comportamientos que tienes que empezar a trabajar, bueno, que sugerimos empezar a trabajar para que puedas estar más a la altura de lo nuevo que está sucediendo. ¿Ok? Vamos a estar liberando, para descargar el manual, tienes que dejar ahí tu correo, tu nombre, y próximamente vamos a estar empezando también con un ciclo de contenidos con este tipo de información, otro tipo de información que viene con otros tonos de otros temas relacionados a talento, por supuesto, ¿no? A psicología del desempeño, a Assessment Center, a muchas de estas cosas. Entonces, al registrarte, pues ya también estás ahí, te puedes mantener enterado de lo que vamos a estar liberando, de otras sesiones que vamos a estar ofreciendo también gratuitas, en fin, de varias cosas que pueden venir. Entonces, si ya lo descargaste y te sigue interesando este tema, yo te diría, de todos modos, vuélvelo a descargar para que pueda yo tener registro de que estuviste en este taller, en estas sesiones, y poder tener también ahí en mente. ¿Ok? Pues muy bien, se me pasó el tiempo volando. Yo espero que a ti también, y que esta sesión y todo lo que vimos en estas semanas te hayan aportado algo de valor y que te hayan ayudado a ampliar tu conciencia en tu función y como persona también. ¿Ok? Entonces vamos a la encuesta y dejamos un espacio por si hay alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer. Bien. Listo, pues abrimos el espacio, preguntas, comentarios, agradecimientos, opiniones. Puede ser a través del chat, puede ser por micrófono. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera compartir algo que se lleve? Del taller, Sergio, gracias por la información tan valiosa y de gran utilidad. Gracias a ti, Sergio, por estar aquí presente en las 3 sesiones. Adriana, excelente presentación, me es de mucha utilidad toda la información aquí compartida. Perfecto, Adriana, me da mucho gusto. Ok. Vale. Bien. Ok. Si no hay preguntas, si no hay más comentarios, Fernanda por aquí nos dice, muchas gracias, muy buena información, con mucho gusto, Fernanda.
Rosina, muchas gracias. Muy productiva y muy interesantes todos los temas. Marta, me gustó mucho la información que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias. Erika, muy buen taller. Muchas gracias. Erika. Ok, pues si no hay preguntas, Jorge, gracias por tus aportaciones. Gracias a ti, Jorge, también. Beatriz, excelente taller. Gracias. Ok. No, pues muchas gracias a ustedes. Oigan, yo de verdad espero haberles podido contribuir y haberles brindado algo de valor en este tiempo que tuvimos juntos. Yolanda, muchas gracias a ti también. Pues muy bien, si no hay dudas, creo que aquí podemos entonces terminar. Casi 10 minutitos antes. Dice Fernanda, me escribí el manifiesto del reclutador, pero no me ha llegado nada. Ok, checa la carpeta de correos no deseados, Fernanda, a ver si no llegó ahí. Si sí, nomás hay que ponerlo en hay que ponerlo en los inscritos y tengo ya aquí Fernanda, déjame ver. Sí, aquí tengo, Fer. Déjame checar nada más que esté bien tu correo, a ver si me aparece. Ok, tengo aquí tu correo. Si no te llega, mándame un correo, por ahí está mi correo personal y te lo mando yo en PDF directamente, si es que no lo encuentras ahí en el spam. Mireya, muy interesante y útil la información de las 3 sesiones. Gracias a ti. Seguro. Pues muy bien, pues mucho gusto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Feliz regreso a la oficina después de vacaciones. Espero que hayan podido descansar o disfrutar, aunque sea algunos días. Y nos estamos viendo pronto. Gracias, María. A ti también. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos por su asistencia. Gracias por compartir estas 3 sesiones, también por su asistencia. Les recordamos que a todas las personas que asistieron a las 3 sesiones se les entregará una constancia de participación de parte de Fortia. Esta les estará llegando el día de mañana a través de su correo electrónico en formato PDF. También les vamos a dar a conocer pues la primicia que próximamente ya iniciamos nuestro próximo taller el 17 de mayo. Estaremos con este taller que se llama Liderando Millennials y Centennials. Entonces, para todos los interesados, de una vez para registrarse, les voy a compartir el link de registro a esta primera sesión. Serán 3 sesiones, como ven, 17 de mayo, 7 de junio y el 21 de junio. Así que todos están invitados. De todas formas, estaremos enviando la invitación correspondiente a esta sesión en los próximos días. Sin más, pues también les damos a conocer que los seguimos invitando a que nos acompañen, sigan nuestras redes sociales. Ahí también compartimos material interesante, útil y relevante. LinkedIn, Instagram y Facebook. Ahí encontrarán a Fortia. Pues sin más, les damos las gracias por asistir a esta tercera sesión y en general a todo el taller. Gracias, Mario, por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Gracias también por todo este aprendizaje que vamos obteniendo. Y gracias también a todo el equipo Fortia que hace posible estos talleres virtuales. Y gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.